Para nosotros es un placer enorme la charla que vamos a tener a continuación, porque es una persona que además, bueno, que conocí hace muy poco a través de una de mis pasiones, que es el cine, con algo que es interesantísimo, porque en realidad, aunque no nos conocemos personalmente y nos separa un océano y dos continentes, nos une una pasión muy grande, que es nada menos que un cineasta de la talla de Kieslowski. Estamos con Joanna Bartzinska, ¿así se pronuncia? ¿Así me enseñaste? Sí, muy bien, Guillo. Bartzinska, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joanna? Bueno, me gustaría que te presentes, que digas quién sos, y después vamos a hablar puntualmente de lo que vas a hacer aquí en Argentina. Bueno, sobre todo encantada de participar en este programa, encantada de estar con todos ustedes. Me llamo Joanna Bartzinska, soy polaca, hablo español porque he estudiado filología hispánica, soy traductora y también promotora cultural e investigadora de cine. Perfecto. ¿Dónde estás viviendo actualmente? ¿Dónde estás ahora? Actualmente estoy en Varsovia, pero estuve viviendo muchos años en España y ahora vuelvo a establecerme en España. En realidad, no sé, los últimos 20 años siempre estoy entre Polonia y España. Ah, ahí está. Tengo una pregunta que creo que no, ya hablamos una vez, pero no, creo que no te pregunté. ¿Cómo llegaste a Kieslowski? Más allá de que es un coterráneo tuyo, que es alguien que es de tu país y que me imagino que tenés el orgullo que tienen todos los polacos de tener un cineasta de la talla de Kieslowski. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, yo vivía en Polonia cuando se estrenaban películas como La doble vida de Verónica o la trilogía Tres colores, o sea, que las vi viendo adolescente y me encantó ese mundo, pero luego estudiando y profundizando tanto en la historia de cine en general, en la historia de cine de Polonia, tenía mucha curiosidad por conocer más obras suyas, ¿no? Y descubrí otros títulos que me enamoraron. O sea, que yo cuando decidí a empezar a estudiar cine ya tenía mi gran amor por Kieślowski, ¿no? Y siempre estaba ahí. Incluso estudiando cine español, yo creo que siempre me acompañaba esa mirada kieślowskiana, ¿no? Y buscando siempre referencias desde su obra. Claro, nosotros decimos, yo particularmente, siempre tengo una opinión respecto a Kieslowski, que catalogarlo solamente como director de cine es como decir que Beethoven era solamente pianista. Creo que Kieslowski era más que un director de cine, ¿no? Tenía una mirada de la vida, una mirada filosófica de la vida muy particular, y eso se ve en sus películas, que como decimos siempre están vivas, a diferencia de otros cines. Las películas de Kieslowski siguen estando vivas, ¿no? ¿Vos opinás lo mismo? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que existe también algo cuando Kieślowski abre puertas. Quiero decir que si tú estás hablando del cine de Kieślowski y encuentras a otra persona a la que le guste el cine polaco o no, y surge el apellido Kieślowski, enseguida sabemos que nos entendemos, como nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? Claro. Porque es como, no es solo, con lo que dices, no es solo el cine, pero es también una manera de pensar y una manera de ver el mundo sin juzgar. En sus películas él nunca juzga a nadie. Eh, las, las define siempre la gran humanidad, ¿no? que emana de sus películas y el intento de comprender siempre al hombre que está retratando, ¿no? Sin juzgar, simplemente acercarse y, y dejarnos a nosotros opinar, ¿no? Y Claro, sentir. claro. De hecho, hay gente que opina, tiene distintas visiones y distintas miradas sobre el cine de Kieslowski. Tengo una pregunta, Joana. Ustedes tuvieron un cambio enorme, gigantesco, que fue en el año 89, 90, con el cambio, cuando la caída del comunismo, la supuesta caída del comunismo, a este paso que hicieron, a esta vida que tienen ahora. Ese cambio que ustedes vivieron, obviamente, vos estabas en Polonia por entonces, ¿no? Sí, estaba en Polonia, pero era una niña, o sea, No, no, en no. ese, Pero me refiero correcto. a todo en general, a los polacos en general, al pueblo polaco, digamos. Sintió el cambio, obviamente, al cimbronazo. Kieslowski lo mostró, ¿vos sentís que lo mostró en algún momento eso? ¿Lo mostró en su cine o fue algo que pasó, que no lo tomó como referencia, sino que él siguió por arriba de eso? ¿Cómo veía él antes el comunismo? ¿Cómo vio el paso del capitalismo? ¿Hay forma de saberlo eso? Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta, o sea, mundialmente se conocen sobre todo sus películas, yo diría, a partir del Decálogo, ¿no?
Claro. Ah, y el decálogo, claro, es ya la Polonia, bueno, se rodó en el 89, es justo esa frontera, ¿no? Cuando Polonia va cambiando. O sea, yo cuando veo el decálogo, para mí es la película sobre la Polonia de entonces, ¿no? De la Claro. Polonia todavía no despojada del régimen comunista. Pero Kieślowski empezó su carrera haciendo documentales. Y esos Claro. documentales es puro retrato de cómo era la Polonia de entonces, cómo era la vida de entonces. Y si observas su filmografía, cómo ha ido cambiando, o sea, manteniendo su esencia, por supuesto, y esa mirada kieślowskiana, pero ha ido cambiando, como ha ido cambiando también Polonia. Claro. Sus últimas películas, de cuando ya Polonia está, digamos, libre, aunque lo seguimos cuestionando, y últimamente, desgraciadamente, todavía más, son películas diferentes, son películas llenas de color, son películas, películas que no, despojadas de ese color gris, de esa tristeza que inundaba, ¿no?, todos los retratos de la Polonia comunista. Pero ocurre en Kieślowski también otra cosa, y creo que él conscientemente ha ido dejando atrás y quería desprenderse de cualquier visión política. Quiero decir que sus películas, cuando avanzan, tú puedes ver en blanco la historia de la Claro. transformación del régimen en Polonia, ¿no? Con esos nuevos ricos, la apertura comercial, sí, pero yo creo que Kieślowski, y él lo dice, ¿no?, que le interesa cada vez más el hombre, o sea, De la hablar del persona. hombre más en profundidad que Claro. sobre la superficie, y se niega a hablar de la política, ¿no? Perfecto, claro. Creo que eso lo caracterizó, es cierto. Eso lo vimos siempre porque se centró en la persona, en el hombre, puntualmente. No en todo su entorno, en toda esta cosa que no deja de ser un aspecto comercial, ya sea de izquierda o de derecha, no deja de ser más que un aspecto comercial, ¿no? Pero bueno, hablando tanto de Kieślowski, nos gustaría que nos cuentes precisamente a qué se debe esto y qué es lo que vas a hacer con Kieślowski aquí en la Argentina, aún en la distancia, ¿no? Sí, me encanta además esta, no sé, coincidencia, ¿no?, el azar de Kieślowski, que siempre nos acompaña, porque estamos hablando, o sea, yo desde Varsovia, pero estoy hablando contigo en Argentina, justo cuando voy a preparar mi primer ciclo de cine polaco en Argentina, para los espectadores en Argentina, además accesible para todos, porque será un ciclo online. Ahora estamos obligados a hacer ciclos de cine de esta Claro. manera, pero también tiene sus ventajas, ¿verdad?, porque permite llegar a más gente. Entonces, a partir de ya mañana, viernes, el 13 de agosto, se podrá ver durante tres días en la plataforma que se llama cinee.es. Ahí Eh, está. sí, ahí de forma gratuita, 3 películas de Kieślowski. Y son películas, perdona, 2 películas de Kieślowski y una sobre él. 2 películas de Ajá. Kieślowski que representan diferentes momentos de su filmografía, porque es su primer documental. Kieślowski durante la primera década de su carrera hacía solamente documentales y además llegaba a hacer películas de ficción. Era un documentalista empedernido. Entonces vamos a ver su primer documental, que rodó todavía siendo estudiante en la Escuela de Cine de Łódź. Ajá. ¿Cómo se Ese llama, perdón, el documental? El documental se llama La Oficina, La oficina. y Perfecto. es una metáfora, ahí sí que se podrá ver cómo retrataba la Polonia de aquel entonces, de los años 60. La película es de 1966. Y también se podrá ver, pues, la película El Azar, Ah. eh, gran película, también llamada la más política de Kieślowski, pero bueno, es una película que ha tenido una historia complicada porque se rodó en 1981, justo Ah. en ese momento bueno, muy duro, primero esperanzador y luego Sí. muy decepcionante en Polonia, ¿no?, cuando empieza luego la ley marcial, lo cual impidió el estreno de la película, que no se estrenó hasta 1987.
Y El azar es la película que habla sobre, presenta tres variantes de la vida de un hombre, mostrándonos cómo de un hecho banal, de si un día coge el tren o no, dependerá su vida en el futuro, dependerá en qué lado de la barrera política estará, ¿no? Claro. Aparte te digo, no hay una persona que yo conozca que haya visto esa película que no se haya replanteado alguna vez un hecho personal, que haya dicho, si yo hubiese hecho tal cosa o si no hubiese hecho tal cosa, ¿qué hubiese pasado con mi vida? Es ese replanteo que permanentemente te invita a este tipo de cine, ¿no? Sí, y además luego yo creo que este esquema se ha repetido en muchas otras películas, ¿no? Creo que hay película Corre Lola Sí. Corre, hay más títulos, pero sí, y yo creo que es de mis películas preferidas de Kieślowski, porque es creo que la que más me ha acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Tomando decisiones o a veces dándote cuenta de que sin saberlo has tomado una decisión porque has girado a la izquierda en vez de girar a la derecha y ahora estás donde estás, ¿no? Pero aparte de estas dos películas que representan dos diferentes facetas de Kieślowski, Kieślowski documentalista, Kieślowski director de películas de ficción, veremos también un documental sobre Kieślowski que se rodó un año antes de su fallecimiento, en 1995. Lo rodó uno de sus colaboradores, Krzysztof Wierzbicki. Además, todo el equipo de ese documental eran amigos, colaboradores que siempre han trabajado con Kieślowski. Entonces es como una charla con él en familia y se nota, porque si ustedes, bueno, se sentarán, supongo, delante de las pantallas de sus ordenadores, porque es un ciclo online, y verán a Kieślowski, pues sentirán como estar en una conversación con él, de verdad. O sea, que hablando sobre sus películas, pero también sobre todo sobre su vida. Y ahí se verá ese trasfondo filosófico que él representa muy bien. Claro. Bueno, reiteramos entonces cómo podemos ver estas películas, cómo podemos acceder a esto, en qué horario, si hay un horario, cómo podemos El acceder a esto. son las fechas entre el 13 y el 15 de agosto. Quiere decir que ya a medianoche hoy, cuando empiece el viernes 13, se podrá entrar en internet en la plataforma. La dirección de la plataforma es CineE, o sea, hay doble E, a lo mejor es mejor deletrearlo, ¿no? Es Sí, sí. CNEE.es. Y entrando ahí, simplemente verán que están las películas, solo basta con hacer clic en la flechita de play y verlas. Están todas con subtítulos en español. Se podrán ver hasta el 15, entonces tenemos 3 días. Aparte, en esa página encontrarán también otros contenidos, artículos, algunas fotos de Kieślowski, también una introducción hecha por una crítica de cine polaca, subtitulada al español. Entonces hay mucho para poder sumergirse en el mundo de Kieślowski este fin de semana. Perfecto, bueno. Joana, no te imaginás cómo te agradecemos este contacto, porque para nosotros ha sido un honor, un orgullo tenerte en el programa. Aparte nos une, bueno, la pasión por un genio, como consideramos que es Kieślowski. Esperemos que este no sea el único contacto que tengamos, esperemos que a futuro podamos seguir hablando no solo sobre él, sino sobre el cine en general. Tenemos mucho para compartir. Nos encantaría que pueda seguir haciendo cosas en contacto con nosotros también poder compartir con vos lo que se hace desde aquí. Hay muchísimo para compartir. Hay muchos, como decimos nosotros, cine subterráneo, que no es el cine que nos manda Hollywood solamente, porque no es el único cine que existe, a pesar de que muchos creen que sí. Hay genialidades que vienen del otro lado, que vienen de Europa, que vienen de Asia, a veces de África también, y que por distintas circunstancias, por una cuestión netamente comercial, que es la palabra que nos domina, no podemos acceder a ellas. Creo que vos sos un vínculo enorme, creo que sos un camino gigantesco como para contarnos y para hacernos descubrir este tipo de cosas. Si bien, bueno, Kieślowski lo conocíamos, pero yo supongo que hay infinidad de cosas que no conocemos, por una cuestión de distancia, por una cuestión de que no llegan hasta aquí esa información o esos contenidos. Así que nos gustaría, primero, agradecerte infinitamente este contacto, esta charla, y nos gustaría seguir en contacto para seguir compartiendo esto que para muchos de nosotros es una pasión más que una ocupación, ¿no? Para mí también, y encantada de estar y espero también volver
a vuestro programa y traer más cine polaco subterráneo, no solo Kieślowski. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Joanna, a ver si lo puedo pronunciar bien. Joanna Barsztyńska. Estupendo, muy bien. Bueno, ya me recibí. Bueno, mi abuelo polaco debe estar un poco contento, al menos le hice honor. Así Yo creo que bueno. son los jefes polacos que te ayudan a pronunciarlo a la perfección. Bueno, te agradezco infinitamente. Un abrazo gigante a la distancia desde acá de miles de kilómetros desde Argentina. Agradecerte nuevamente este contacto y ya vamos a estar para hablar de las repercusiones de este encuentro que comienza mañana. Muchas gracias y hasta pronto.